¿Cómo están, queridos amigos? Volvemos con Teología en Minutos después de un tiempito. Y lo que quería hacer ahora es explicar una clase que estoy dando en mi curso de Cristología en la universidad donde trabajo y que me gustó mucho porque era una muy buena síntesis de la vida pública de Jesús de Nazaret. Lo primero que hay que decir es que la vida pública de Jesús de Nazaret se conoce a la predicación de 3 años aproximadamente, desde los 30 hasta los 33, en los cuales nuestro Señor Jesucristo se pasó predicando, dando testimonio de la palabra de Dios, haciendo milagros, prodigios, etc. Y se llama vida pública opuesta a lo que se conoce popularmente como la vida oculta. Y es cierto, es oculta, pero en el sentido de anónima. Jesús no se ocultó en ninguna parte, ¿no? No hay años secretos donde se fue a otro lado, todas esas son inventos bastante delirantes. Lo que ocurrió es que se quedó en su pueblo, ¿no? Trabajando con su papá. Tal es así que después en el Evangelio, los que lo escuchan dudan de que sea el Mesías, diciendo, pero este no es el hijo del carpintero, no están sus parientes por acá. Lo conocían de toda la vida. O sea, la vida oculta, en cierto sentido, debería llamarse mucho más vida cotidiana que vida oculta. Pero bueno, vamos entonces al tema de la vida pública. Tres son los eventos con los cuales Jesús empieza la vida pública. El bautismo en el Jordán, los 40 días de ayuno en el desierto y la predicación propiamente del reino de Dios. Ahí es donde empieza prácticamente la vida pública. ¿Dónde empieza la vida pública? ¿En qué lugar se realizó? ¿Cómo funcionó? Bueno, si nosotros vemos un mapa de Israel, vamos a ver de Israel en tiempo de Jesús, por simplificar muchísimo, que tenemos tres grandes regiones, ¿no? Hacia el norte está Galilea, en el centro está Samaria o Samaria, y en el sur está Judea. La capital de Judea es Jerusalén, la ciudad más importante de Israel. Todos los judíos peregrinaban hacia Israel una vez al año por lo menos para la Pascua. Entonces, Jesús, como sabemos también por los evangelios de la infancia, fue de niño a Egipto, escapando de la matanza de los inocentes con sus padres, y regresó, no debe haber pasado mucho tiempo en Egipto, porque Herodes el Grande muere y es cuando regresa José a Judea. Pero enterándose de que estaban sus descendientes gobernando, por prudencia dijo, mejor me voy a Galilea. Y se fue a un pueblito de Galilea llamado Nazaret, que es un pueblo muy pequeño, en una zona desértica. Más que desértica, montañosa, ¿no? Entonces, por eso es que Jesús es llamado Nazareno, no Betlemita, porque en realidad nació en Belén y su estirpe es de la estirpe de David, tanto por su padre como por su madre. Bueno, Jesús empieza su vida pública predicando por la zona de Galilea. Allí en los bordes del mar llama a sus discípulos. En Cafarnaúm empieza predicando el reino de Dios, ¿no? Su predicación contiene tres cosas básicas. La primera, conviértanse, ¿no? Convertíos. La palabra griega es metanoete, y se trata de la metanoesis, ¿no? El participio meta quiere decir más allá, y gnosis es conocimiento. Entonces, la conversión es en realidad un llamado a un conocimiento mucho mayor de lo que nosotros estamos acostumbrados a entender por conocimiento, ¿no? Un conocimiento que va más allá del dinero, del poder, de lo que fuera. ¿Por qué? Porque se inserta en el mundo divino. Eso es la metanoesis, ¿no? La metanoesis no es una especie de lavado de cerebro donde te cambiaron la idea de cómo era el mundo, sino que tú viste algo más grande, mucho más grande, que vale mucho más la pena. Justamente en eso se empalma el tema del reino de Dios. Porque el reino de Dios es justamente el gran programa de Jesucristo para todos nosotros. Es un reino que empieza acá en la tierra, pero no se queda en la tierra. Está en el mundo, pero no es del mundo, no le pertenece al mundo. Es un reino que nos llama a la conversión, a la metanoesis. Porque si no nos convertimos, no tenemos ni la más remota idea de qué se trata este reino, ¿no? Y este reino sería soportable para los enemigos de Cristo si fuera simplemente una idea espiritual vaga, una especie de sueño, pero no, es tremendamente concreto, porque además se inserta en el corazón, y esa es la tercera característica, se inserta en el corazón de las personas. Por eso Jesucristo dice, el reino ya está en ustedes. Es un cambio del corazón lo que se nos pide. Y no solamente a los judíos, sino a cualquier persona que se encuentre con el reino de Dios. En ese sentido, hay también una expresión revolucionaria de sacar el reino de Dios de la nación judía y decir, todos estamos llamados al reino de Dios. Esta predicación, que empieza en Galilea, va a cruzar Samaria, ¿no? Él cruza por Samaria sin ningún problema, y en Samaria tiene un recibimiento ambiguo, ¿no? Un grupo lo recibe bien,
la mujer samaritana junto al pozo, que más predica lo que Cristo le dice, y los samaritanos le contestan, mira, nosotros ya sabemos que este es el Salvador del mundo, porque lo hemos visto, y otros samaritanos más bien que lo rechazan, ¿no? Con el endemoniado de Gerasa, que es una región cercana, porque Cristo bota a los demonios se van a los cerdos y los cerdos se tiran al mar, ¿no? Entonces, estos gerasenos, gadarenos también los conocen así, les dicen que se aparte de sus predios. Por último llega a Judea, donde va a ser el lugar de las más grandes diatribas, donde va a ser el lugar donde va a enfrentarse a los fariseos, que eran los dueños de la religión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, los fariseos es muy difícil que acepten la predicación de Cristo, por las razones que ya les dije. Es un reino que va más allá de esto. Y los fariseos se habían convertido en una secta política con una potente excusa religiosa, porque básicamente eso era. Todas las críticas que Jesucristo les hace a los fariseos es eso. Ustedes no son religiosos. Ustedes son unos políticos taimados que están calculando todo el tiempo cómo pueden hacer para vivir mejor, estar más tranquilos y estar de acuerdo con el poder, o si pueden derrocar el poder de Roma, ¿no? Entonces, esta discusión es lo que lleva a Cristo a la muerte. San Juan consigna 3 subidas de Cristo a Jerusalén. Lo cual parece ser mucho más histórico que los evangelios sinópticos, que señalan solamente una. Una cosa que hay que entender, amigos, sobre la literatura evangélica es que es literatura episódica. Es histórica, absoluta y plenamente histórica, pero es episódica. Es importante entender esto, porque los apóstoles recogen los dichos, los hechos, lo que se contaba, lo que se sabía que pasó, y lo anotan. Y lo van agrupando por episodios más o menos comprensibles, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante decirlo, porque si uno dijera, no, no es histórico, sino que es solo episódico, entonces está negando la base fundamental del cristianismo, que es que Dios verdaderamente se hizo hombre y compartió con nosotros la vida humana, ¿no? El tercer asunto es cómo fue esta predicación de Jesucristo. Evidentemente, hay algunas claves fundamentales, ¿no? Yo me atrevería a decir que la predicación de Jesucristo se concentra en el reino de Dios, y el reino de Dios se concentra en 2 mandamientos fundamentales. El mandamiento del amor, ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y el mandamiento nuevo, ámense unos a otros como yo los he amado. El mandamiento del amor es un mandamiento que está en el Levítico, los judíos lo conocían. Cristo le da una reinterpretación y una lectura mucho más potente y más rica con la parábola del buen samaritano, eso ya lo hemos visto. Y el mandamiento específicamente cristiano es el mandamiento nuevo, el que es verdaderamente nuevo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Jesucristo se pone como el paradigma y el fundamento del amor verdadero. El que no ama como Él, no ama. Es básicamente lo que está diciendo. Ámense unos a otros como yo los amé. Listo. Eso en cuanto a la esencia, podríamos decir así. Pero los instrumentos que usa parábolas, que son historias que tienen un final sapiencial, ¿no? Una de las más famosas, la del sembrador, que nos dice cómo la palabra de Dios cae sobre todos, pero hay que tener el corazón listo. La parábola del hijo pródigo, que algunos santos la han llamado el evangelio dentro del evangelio, porque es hasta cósmica, ¿no? Nos muestra todo lo que Dios hace por nosotros. Después está las parábolas del reino, ¿no? La parábola del grano de mostaza, etc. Y todas estas historias, la parábola del siervo sin entrañas, que establece la necesidad de perdonar al prójimo para ser perdonado por Dios y que está totalmente recogida en el Padre Nuestro, ¿no? Después Jesucristo usa preguntas retóricas, ¿no? Una muy fuerte, por ejemplo, cuando le pregunta a sus oyentes, ¿quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, le da una piedra? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pez, le da una serpiente? ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un huevo, le da un escorpión? Evidentemente la respuesta es nadie, pues, ¿no? Nadie en su sano juicio, ¿no? Es una pregunta retórica. Y él concluye con un argumento que también usa bastante, el a fortiori, ¿no? Es decir, cuánto más tu Padre que está en los cielos te va a dar el Espíritu Santo cuando se lo pidas, ¿no? Entonces, todos estos recursos que Jesucristo usa son el fundamento de su predicación, es el corpus doctrinal. Y está fundado o está sostenido por los milagros, ¿no? Signos y milagros. Los signos más importantes, por ejemplo, la expulsión de los mercaderes del templo, el entrar a Jerusalén sentado en un burro en el Domingo de Ramos. Los milagros se podían dividir en curaciones y prodigios, exorcismos, curaciones de ciegos, leprosos, cojos, gente con la mano paralizada, la mujer que tiene un flujo de sangre que no para nunca,
un mudo, ¿no? Un sordo, todas estas curaciones muestran el poder de Dios que devuelve la salud al hombre y son signo de la salud espiritual en realidad, ¿no? Si bien son reales, son a su vez signo de que Dios es nuestra mejor manera de oír, nuestra mejor manera de ver, nuestras piernas para caminar, nuestros brazos para hacer las cosas, ¿no? Y por último están los prodigios, que son suspensiones de la ley de la naturaleza que muestran la divinidad de Cristo. La tempestad calmada, por ejemplo, donde los discípulos se hacen esta pregunta, ¿no? ¿Quién es este que hasta el mar le obedece? ¿No? El mar es símbolo del caos y el único que puede dominar el mar es Dios mismo. Entonces los discípulos con esta pregunta se están dando cuenta de quién está delante de ellos, ¿no? La multiplicación de los panes, la capacidad de alimentar a todos con algo muy simple. Entonces, todo esto es, por así decir, lo que constituye el corpus que los cristianos llamamos palabras y obras de nuestro Señor Jesucristo en la vida pública. Nos vemos en la próxima.